Hola, buenas tardes, ¿cómo están? En este 24 de marzo, que se conmemora un nuevo aniversario del último golpe militar de nuestra Argentina, una de las páginas más dolorosas que tenemos sin duda en la historia, queremos que nos cuenten, ¿sí?, cuál fue el proyecto que ustedes realizaron en el marco de este tema y que le puedan contar a alumnos, alumnas y docentes de toda la provincia, ¿sí?, de qué se trata la iniciativa Educando la Memoria. Buenas tardes, profe Paula Mercado, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? Sí, bueno, yo soy la seño Paula, trabajo en la escuela número 2, provincia de San Luis, que es una escuela primaria de la localidad de Ranchillos, y este proyecto surge en el año 2019. En ese momento yo estaba en sexto grado enseñando el área de ciencias sociales y ciencias naturales. Bueno, surge por supuesto en el marco del 24 de marzo, por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Y bueno, cuando comienzo el relato en la clase de lo que había sucedido en esa fecha, me llamó la atención que los chicos no conozcan el tema. Nunca habían escuchado hablar sobre dictadura militar, secuestros, desaparecidos, y a ellos también les llamó mucho la atención porque se imaginaron que era como una película, como que era algo que no había pasado, que era como ficticio, porque por supuesto la gravedad de las situaciones en algún momento te puede llegar a pensar que no, cómo va a suceder algo así. Bueno, le llamó tanto la atención, hablamos de películas como La Noche de los Lápices, de libros que se habían censurado, era todo un pantallazo y bueno, ellos decidieron involucrar a sus familias, vieron la película y comenzaron a investigar sobre esa época, y todas las clases posteriores me traían nueva información. Entonces, al ver que era el grupo completo el que se había interesado por el tema, lo propuse como feria de ciencia, ellos aceptaron y bueno, ahí comenzamos a darle forma ya al marco teórico, conocer los conceptos de democracia, golpe de Estado, dictadura militar, centros clandestinos de detención y tortura. Surge justamente porque estamos en un ámbito educativo que es la escuela, y la memoria porque es lo que queremos transmitir, o que prevalezca, o que se enseñe, o que se visibilice en la escuela, sobre todo en la escuela primaria, que es un tema que por lo general se lo pasa como una efeméride cualquiera a grandes rasgos y no se lo cuenta como parte de la historia, no se lo cuenta como un hecho importante, porque por supuesto es difícil comentarle a niños una realidad tan cruda, tan cruel, pero digamos la verdad que desde mi experiencia con este proyecto no hay los chicos tienen todas las herramientas para entender lo que sucedió, tienen mucha empatía y sobre todo se dan cuenta de la importancia que es mantener vivo esto para que no vuelva a suceder, porque al haber interactuado con personas, haber descubierto testimonios de personas cercanas a ellos, se dieron cuenta que no tienen que dejar pasar por alto esta parte de la historia, tienen que entenderla, que estudiarla, que saberla y sobre todo que proyectarla, que poder continuarla. Las ferias de ciencias, digamos, todas las actividades fueron un poco más intensas a medida que se fue pasando de instancias en las ferias de ciencias, porque la primera parte, por supuesto, fue un análisis de videos, de historia, literatura, en que ahí participamos en la escuela. En la segunda instancia ya hubo personas que se acercaron, supervisoras, maestros que habían tenido, que en las otras escuelas que participamos habían tenido algún tipo de experiencia en la dictadura militar o algún familiar con la experiencia. Y después comentando también con otros colegas, con otras docentes, con otra docente jubilada, hablando del tema que habíamos propuesto en la Feria de Ciencia. Ella le contó a una amiga que es de un organismo de derechos humanos y que comenzó a charlarlo también con otras personas, y ahí se contactan conmigo porque, claro, al ver que eran chicos tan chicos que estaban haciendo un trabajo muy importante, les llamó la atención y querían conocer y ver cómo se estaba trabajando, qué era lo que ellos estaban aprendiendo. Y conocimos a Marta Rondoletto, a Marta de Gómez, Raquel Zurita, que son de la Fundación de Identidades y Memorias del Tucumán, y conocimos a Sara Amrad y su esposo,
que bueno, son representantes de Madres de Plaza de Mayo. La verdad que ellos fueron a la escuela, dieron una charla hermosa, compartieron mucho con los chicos, nos enseñaron mucho, nos contaron sus historias, nos transmitieron toda esa lucha, toda esa esperanza, esa valentía, y fue uno de los momentos creo que más emotivos que vivimos dentro de este proyecto. Después también conocimos al abogado querellante de los juicios por lesa humanidad, el abogado, el doctor Bernardo Lobo Bulló, que él nos brindó ya información técnica y que enriqueció, digamos, nuestro trabajo. Y hasta el día de hoy él siempre está en contacto y apoyando que continuemos con este trabajo en las escuelas. Y terminó hasta involucrando a sus familias y la comunidad en general, y por supuesto que los organismos de derechos humanos, que hasta el día de hoy son un soporte muy importante para nosotros porque nos enseñaron muchísimo y fueron un apoyo durante todo el trayecto. Buenas tardes, soy Fernanda Vallejos, tengo 12 años y cursé sexto grado en la escuela número 2 provincia de San Luis, donde realizamos este proyecto. Lo que más me impactó fue cómo torturaban y secuestraban a las personas solamente por pensar diferente. También lo que me impactó fue cómo las madres y abuelas de Plaza de Mayo siempre lucharon a pasar de dar vueltas en una plaza a convertirse en una asociación de derechos humanos. Y lo que yo sentía era emoción, porque cada vez que pasábamos de etapa era que íbamos siendo más reconocidos, más gente nos venía y nos contaban, nuestras maestras, nuestros compañeros. Y en la estancia, cuando fuimos a la tercera en la escuela comercio, se nos acercó un hombre que nos contó sobre la historia de su papá, que nos pareció muy fea su experiencia, y dando con el tiempo cada vez me sentía más emocionada porque nos invitaban a radios, nos invitaban a la radio metropolitana, a la radio prensa y a la radio Primera Fuente. Yo, por ejemplo, he estudiado genocidio, mi compañero ha estudiado todo sobre los centros clandestinos, mi otra compañera que no ha podido venir ha estudiado las etapas que trajo todo eso, las consecuencias. Ella estudié el concepto de los pañuelos y de democracia. Sí, como digamos el hermano de mi abuelo que ha fallecido, mi abuelo me contó de que él tenía lazos con las personas que lo secuestraban, pero a mi tío en ese tiempo no lo dejaban hablar de nada y yo no le pude preguntar nada porque él falleció. La maestra, que es de segundo de nuestra escuela, nos contó que había desaparecido su tío y su padre. A su padre lo han encontrado y su tío está desaparecido. Digamos, para que quede claro que no existía un solo lugar donde se la tiraba a las personas, digamos, para que no se la encuentren. Existían 3 pozos que se llamaba casa número 19, Casa Blanca y El Puesto. Y a la gente, digamos, ellos no se daban cuenta, pero a medida de que fue pasando el tiempo, ellos veían durante la noche que llegaban camiones con bolsas de residuo negra y las tiraban al pozo. Y las personas de ahí fueron dándose cuenta y un hombre decidió hacer una denuncia y comenzó a investigar. Y ahí se enteró las personas de que ahí era uno de los lugares donde se la encontraba, digamos, donde se la tiraba a las personas muertas. También nosotros lo queríamos hacer presentar el proyecto para que no vuelva a pasar. Y también al finalizar las vacaciones, la señora nos iba a llevar a todo el grado de nosotros, a la escuela de fama allá y al Pozo de Vargas. La verdad no sabía mucho de este tema. El testimonio que yo conocí fue de una compañera del otro grado que nos contó que su abuela estaba embarazada de su papá y de su mellizo.
ese día cuando empezó, el 24 de marzo, el día que empezó la dictadura, y cuando estaba yendo en el hospital con la ambulancia, la detuvieron para ver si su panza era normal, o sea, si no llevaban otra cosa, si no estaban mintiendo. Y los dejaron pasar y volvieron a pararlos. Y ya en ese momento el abuelo de ella la tuvo que cargar en los brazos a su abuela y llevarla hasta el hospital para que pueda dar a luz. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Ponce, tengo 12 años y soy ex alumno de la escuela número 2 provincia de San Luis. Y bueno, lo que más impactó fue cómo surgieron todas estas cosas, que el terrorismo de Estado, cómo se fue propagando el miedo a las personas y bueno, eso que... O sea, las personas, el miedo que tenían, no salir de sus casas, estar todos quietos por tener miedo a que los secuestren y le hagan cosas malas. Y bueno, esa fue. Bueno, también la verdad todavía no sabíamos nada del tema. Cuando la profe nos contó era como, eso fue sacado de una película, no es de verdad. Y hasta que ella nos fue contando que sí, que de verdad, que todo sucedió en la época. Y bueno, nosotros fuimos a distintos lugares, fuimos a la radio, como contó mi compañera, fuimos a una obra de teatro, de la Noche de los Lápices, también, o sea, visitamos muchos lugares y sí, a todas las instancias que fuimos de la Feria de Ciencias, me acompañó mi mamá y bueno, con ella también me explicó mucho y también en la escuela nos contaron muchas historias sobre lo que pasó en la época. El mensaje que yo daría sería que los chicos de primaria como de secundaria estudien Feria de Ciencia, no solo este tema, sino todos los temas que ocurrieron sobre la época, sobre todo el tiempo transcurso, y que estudien y van a lograr, como nosotros, tener experiencias únicas y poder, o sea, entender todo sobre la historia de nuestro país. El diario Ausencia nos dieron 2 fotos y en una había chico o una pareja y en la otra foto uno de ellos ya no estaba. O había 2 y uno estaba y el otro no. Entonces nosotros hicimos una historia y cómo puede haber pasado todo eso y bueno, escribimos todo y bueno, ese fue el diario Ausencia. Sí, el proyecto que la señora nos dio ese día era sobre librar nuestra imaginación sobre lo que pudiera haber pasado con las personas que faltaban. Por ejemplo, que habían chicos, amigos, y cuando pasó ya no estaban, o sea que habían desaparecido. Y así fuimos haciendo todos los discursos, liberando nuestra imaginación para saber qué podría haber pasado con las personas que faltaban. Me sentí muy mal porque hay muchas personas que siguen sufriendo por todo lo que pasó en esa época, porque le faltan familiares o amigos. A mí este tema me sigue emocionando o generando sensaciones muy íntimas, digamos, en mi persona, porque quizás me impacta demasiado. Y trabajarlo con mis alumnos y verlos cómo desde tan chiquitos pueden entender una situación tan grave que quizás muchos adultos aún la niegan o aún ponen excusas o aún pretenden hacer de cuenta que no sucedió. La verdad que me generó muchísima emoción. Por su investigación, por cómo han trabajado, por cómo han involucrado a su familia, por el compromiso y la responsabilidad que pusieron. Y la verdad que la conclusión mía sería de que la escuela es un lugar que te permite infinidades de posibilidades para poder trabajar todos los temas que quieras y que los chicos están preparados y siempre tienen las herramientas, sobre todo la herramienta de la curiosidad, que los lleva a hasta descubrir cosas que quizás nosotros no sabemos.
me han llevado relatos que yo no conocía, me han llevado datos que la verdad que tampoco que ignoraba. Entonces, digamos, si me detengo en el tema en sí, es que el 24 de marzo, la memoria, la verdad y la justicia, se puede trabajar con los chicos de primaria tranquilamente, acorde a su edad, pueden entender el tema, pueden comprometerse, pueden realizar una mirada crítica, pueden sentir empatía por las historias, sienten mucho compromiso y sobre todo tienen esa posibilidad de transmitir la importancia de mantener viva la memoria, la importancia de saber que en nuestro país hubo una época que fue muy fea, donde mucha gente sufrió, hasta el día de hoy sigue sufriendo o le sigue doliendo las ausencias que tienen, pero siempre manteniendo la esperanza de que los derechos humanos están ahí. La lucha de las personas como las abuelas, como las madres, como todas las personas que conocimos, no puede quedar en la nada. Entonces nosotros tenemos que acompañar como docentes, como alumnos, como una institución educativa, mantener, digamos, luchar siempre porque nuestros derechos humanos sean respetados, luchar siempre por nuestros derechos y no permitir que otro golpe, otra dictadura venga y nos corte la libertad. La verdad que sin ellos, sin sus familias, sin el apoyo de muchos compañeros y sin el apoyo de la comunidad en sí, porque la verdad que las historias no solamente fueron desde nuestro grado, nuestro grupo, sino que también transitaron otras papás, otras mamás, otros abuelos que son de la escuela pero no eran mis alumnos. Eso hizo que el proyecto crezca, que se enriquezca y que podamos expandirlo por varios lugares, que se haga conocido y poder interactuar también con otros alumnos, con otras escuelas. Ellos conocieron un grupo de chicos de Rosario que interpretaron La Noche de los Lápices, fue un intercambio muy rico. Esa noche ellos fueron invitados al teatro, pudieron charlar en el escenario con los actores y la verdad que todas esas experiencias fueron muy enriquecedoras.